Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Luis Alejandro Lira y lo menciono y creo que cada vez que tengo oportunidad aquí lo menciono, sobre todo porque no sé si alguien nos visita por primera vez esta mañana. Así que si alguien nos visita, sea muy bienvenido. No voy a pedir que se ponga de pie. Tal vez solo por ahí levanta su mano para que lo podamos ubicar y saludar luego. Así que un minuto para ver si alguien levanta la mano. Y si no, pues somos todos de la casa y ya medio me conocen. Y aprovechar también a darle la bienvenida a la familia Luna. Qué gusto verlos por acá. Francisco, familia, qué bueno verlos. Sean muy bienvenidos. Y esta mañana continuamos con la serie o con nuestra serie que hemos denominado o hemos llamado Caminando con Jesús en los Evangelios. Y la semana pasada tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre el primer milagro de Jesús en Caná de Galilea. Y creo que ya lo recordamos. Y entonces hoy continuaremos estudiando este mismo capítulo 2 del Evangelio de Juan. Así que lo pueden ir ya buscando en sus Biblias, capítulo 2 del Evangelio de Juan. Pero necesito recordar algo o necesito traer algo a su mente en este momento, antes de entrar al resto del pasaje. Y lo que necesito que recordemos o lo que necesito que tengamos en nuestra mente es el propósito de Juan al escribir el Evangelio. El propósito lo encontramos en Juan, capítulo 20, versículo 31. No es necesario que lo busque. Si lo quiere buscar está bien, pero yo voy a leer para ustedes y leo de la versión Nueva Biblia de las Américas, Juan 20, 31, y este es el propósito de Juan, y dice así: que estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer tengan vida en su nombre. Lo leo de nuevo: todas estas cosas se han escrito. ¿Qué es lo que se ha escrito? Pues todo hasta el capítulo 20, versículo 31. Todo esto se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Y por qué quiero traer esto a su mente en este momento? Porque mientras estudiamos el pasaje de hoy, mientras caminamos con Jesús en este relato de Juan 2, este propósito debe estar rondando nuestra cabeza, debe estar ahí sobre la mesa mientras estudiamos hoy. Y lo que Jesús ha empezado a hacer en los relatos anteriores y lo que Él hará hoy debe de llevarnos a una conclusión o a tomar una decisión. Y de hecho, podemos empezar ya a armar o a identificar un patrón en el Evangelio de Juan y un patrón en la vida de Jesús. Jesús realiza una señal o hace una afirmación sobre su identidad. Esto provoca malentendidos, esto provoca controversias o provoca diversas reacciones. Y al final, la gente se ve obligada a decidir quién cree que es Jesús. Sí, entonces hay un pequeño patrón. Jesús hace una señal o hace una afirmación. Esto provoca distintas cosas. Y al final la gente se ve obligada a decidir quién cree que es Jesús. Y nosotros hoy entonces nos ponemos en los zapatos de aquellos judíos, de aquellas personas que escucharon a Jesús. Y también debemos decidir quién creemos que es Él. Así que acompáñenme cerrando sus ojos, vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por esta mañana y muchísimas gracias porque nos regalas un día más de vida. Nos permites también apartar estos minutos, congregarnos, estar juntos y alabarte, adorarte por medio de nuestras voces, de instrumentos, de palmas. Pero también nos da la oportunidad de acercarnos a tu palabra y escudriñarla, meditarla, masticarla un poquito. Y pedimos que sea tu Espíritu
que nos permita tener una mente atenta, un corazón atento, ojos y oídos dispuestos a escuchar tu palabra. Que hables a nuestro corazón. Que sea tu palabra que como aquella espada de dos filos impacte nuestra vida. Y que así como en otros relatos y en el relato de hoy veremos, que salgamos convencidos de quién eres tú. Y que eso transforme nuestra realidad. Y todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. La mayoría de nosotros creo que estamos cómodos con la idea de que Dios haga cambios en nuestra vida. Oramos para que Dios cambie algunas actitudes. Le pedimos que fortalezca nuestro carácter. Queremos que nos ayude con nuestros pecados o con ciertos pecados. Y esperamos que arregle algunas áreas que sabemos no están bien. En otras palabras, muchas veces esperamos que Dios entre en nuestra vida como alguien que viene a hacer algunos ajustes, algunas reparaciones en nuestra casa. C.S. Lewis, escritor famoso, utilizó una ilustración parecida en su libro Mero Cristianismo. Y en este libro él decía algo como lo siguiente: imagina que eres una casa viva. Dios entra para reconstruirla. Al principio entiendes lo que está haciendo, repara una gotera aquí, arregla una puerta allá, corrige algo que ya sabíamos que necesitaba atención. Pero de pronto comienza a golpear paredes que no pensábamos tocar. Abre espacios donde no queríamos cambios. Derriba estructuras que nos parecían necesarias y empieza a poner nuevos cimientos donde no queríamos levantar nada. Y entonces surge una pregunta, y puede surgir una pregunta para nosotros hoy, y es: ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios cuando derriba cosas que no queríamos derribar o levanta cosas que no queríamos levantar? Y la respuesta que podría dar C.S. Lewis es que Dios no está haciendo pequeñas reparaciones. Él está construyendo una casa completamente distinta de la que nosotros imaginábamos. Y algo parecido ocurre en Juan 2. Cuando leemos este pasaje podríamos pensar que Jesús entra al templo para corregir algunos abusos, para poner en orden, para mejorar ciertas prácticas religiosas. Pero conforme avanzamos en el texto descubrimos que Jesús está haciendo algo mucho más profundo. No está simplemente moviendo o reubicando algunos puestos de ventas, no está reorganizando el mercado, no está haciendo una remodelación. Jesús está anunciando que algo completamente nuevo ha llegado. Es una transformación que viene a darle el verdadero significado a todo el sistema religioso, porque Él mismo es el nuevo fundamento. Así que vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 2, versículo 12 al 22. Juan capítulo 2, 12 al 22. Y sígalo con su vista, yo leeré para ustedes de nuevo de la versión Nueva Biblia de las Américas. Y dice así, Juan 2, 12. Después de esto Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron ahí muchos días. Después de esto, ¿qué es? La boda de Caná. Después de la boda de Caná, bajó Jesús a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron ahí muchos días. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero ahí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, los echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá.
Entonces los judíos le dijeron: ¿ya que haces estas cosas, qué señal nos muestras? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Y siendo honestos, si somos honestos, este pasaje puede resultar desconcertante. Usualmente cuando pensamos en Jesús solemos pensar en compasión, en misericordia, en gracia, en paciencia. Pero aquí encontramos a Jesús haciendo un látigo, expulsando personas, volcando mesas y provocando una confrontación pública. Y entonces aquella pregunta del inicio vuelve a aparecer sobre la mesa y decimos: ¿qué está haciendo Jesús? ¿Qué está pasando aquí? ¿Será que Jesús está simplemente reaccionando al comercio dentro del templo? ¿Será que está denunciando algunos abusos religiosos? ¿Será que está corrigiendo un problema administrativo? O quizás dicho de otra manera, ¿está Jesús simplemente reparando una gotera por aquí o una puerta por allá? Si esa fuera la idea principal del pasaje, probablemente la historia terminaría en el versículo 17. Pero Juan quiere que prestemos atención a algo más. Por eso la discusión continúa. Por eso los líderes le preguntan por una señal. Y por eso Jesús habla de destruir el templo y levantarlo en 3 días. Y por eso Juan nos ayuda y nos aclara que Jesús está hablando del templo de su cuerpo. Lo que Jesús está haciendo aquí es mucho más grande que unas reparaciones. Él está revelando quién es Él. Está confrontando aquello en lo que Israel ha puesto su confianza. Y escuchemos esto de nuevo. Está confrontando aquello en lo que Israel ha puesto su confianza. Y esa es precisamente la razón por la que este relato también debe de confrontarnos en esta mañana. Porque la pregunta ya no es solamente qué pensaba Israel acerca del templo. La pregunta se transforma en qué estaban confiando ellos y en qué estamos entonces confiando nosotros. Y para intentar dar respuesta a esta pregunta, quiero que observemos el relato bajo 3 aspectos. El primer aspecto es que Jesús derriba una falsa seguridad. Jesús derriba una falsa seguridad. Y el segundo aspecto es que establece un nuevo fundamento. Si Jesús derriba una falsa seguridad, Él mismo establece un nuevo fundamento. Y el tercero es que Jesús conoce el problema que ningún templo podía resolver. Si Jesús derriba una falsa seguridad, Él establece un nuevo fundamento porque conoce el problema que ningún templo podía resolver. Es fácil para nosotros permitir que Jesús corrija algunas cosas de nuestra vida. Es mucho más difícil cuando Jesús cuestiona las cosas que creemos indispensables. Para los judíos del primer siglo quizás no había nada más importante que el templo. El templo era el corazón palpitante del judaísmo. No era simplemente una iglesia en alguna esquina. Era el centro de la adoración y la música. Era el centro de la política y de la sociedad. Era el lugar para celebraciones nacionales y era el lugar incluso para los tiempos de duelo nacional. Por encima de todo esto era el lugar donde el Dios de Israel, Jehová, había prometido habitar en medio de su pueblo. Era el punto central o el punto focal de la nación y de todo su estilo de vida. Y la importancia del templo se remonta hasta los tiempos de la salida de Egipto, cuando en el desierto Dios da los planos para la construcción del tabernáculo. Era el lugar donde Dios finalmente habitaría en medio de ellos. Y por supuesto podemos imaginar lo que esto significaba o lo importante que esto era.
el Dios verdadero, Yahweh, quien derrotó a los dioses de Egipto, quien hundió a Faraón y a su ejército en el mar, ahora habita en medio de este pueblo. Y aquel tabernáculo, posteriormente, ya en los tiempos de David y Salomón, se convierte en este edificio hermoso y majestuoso en el cual el Dios del universo hace su morada, hizo su casa. Y el punto principal del tabernáculo y luego del templo es que era el lugar donde cielo y tierra se entrelazaban. El lugar donde cielo y tierra se entrelazaban. El lugar donde Dios vive y reina sobre toda la creación. Y es a través de esta asociación de Dios con el templo y lo que representa, lo importante que era, que rápidamente surge una peligrosa confianza institucional. La idea de que mientras el templo estuviera en pie, Israel estaría a salvo. La idea de que mientras el templo estuviera ahí, nada nos puede pasar. Y con el pasar del tiempo, esta confianza institucional se arraiga en el pueblo. El templo, que había sido dado para apuntar al Dios vivo, comenzó a convertirse en un sustituto de Dios. El pueblo empezó a confiar en el templo más que en el Señor del templo. Relatos en Samuel nos dejan ver que esta confianza institucional arranca desde el tabernáculo y el arca. Y profetas como Miqueas y Jeremías tuvieron que denunciar constantemente esta falsa seguridad. Jeremías, por ejemplo, proclama: no se dejen engañar por los que les prometen seguridad, simplemente porque aquí está el templo del Señor. En los días de Jesús, aquella falsa seguridad seguía viva. El templo seguía ocupando el centro de la identidad nacional. Y junto con esa seguridad también persistían prácticas religiosas y económicas que habían desviado al templo de su propósito original. Y es precisamente ahí donde entra Jesús y pone todo de cabeza. Porque para Jesús el templo claramente se ha corrompido y se encuentra bajo el juicio de Dios. Todo lo que sucede dentro del templo no representa el propósito para cual el templo había sido establecido. Cuando Jesús entra al templo y vuelca las mesas, no está atacando solamente una práctica, está realizando una acción profética. Está anunciando o está proclamando que aquello en lo que Israel ha puesto su confianza está siendo evaluado por Dios. Es una señal de juicio. Es una confrontación directa contra la falsa seguridad de creer que la cercanía al templo equivalía automáticamente a la cercanía con Dios. A veces pensamos que Jesús viene a retocar algunas cosas de la casa o solo a reparar algunas otras. Pero en Juan 2, descubrimos que Jesús también derriba aquellas estructuras en las que hemos aprendido a confiar más que en Él. Él derriba aquellas estructuras en las que hemos aprendido a confiar más que en Él. Y creo que aquí encontramos una advertencia importante para nosotros. Porque es fácil leer este relato y pensar que el problema era únicamente de Israel, era únicamente de los judíos. Pero la realidad es que nosotros también somos expertos en construir falsas seguridades. Podemos confiar en nuestra tradición, podemos confiar en nuestro conocimiento bíblico, podemos confiar en lo lejos que hemos llegado, podemos confiar en nuestros años dentro de la iglesia, podemos confiar en nuestras capacidades o nuestros recursos. Y sin darnos cuenta terminamos confiando más en esas cosas que en Dios mismo. El pueblo de Israel terminó confiando en el templo más que en el Señor del templo. Y el pasaje empieza a dejar algunas preguntas para nosotros. ¿Existe algo en nuestra vida? ¿Existe algo en tu vida que ha ocupado el lugar que solo a Dios le pertenece? ¿Existe algo en tu vida que está en el trono que solo a Dios le pertenece?
Si Jesús está derribando el antiguo punto de encuentro entre Dios y los hombres, y si quizás Jesús está derribando una estructura en tu vida, ¿qué está poniendo en su lugar? ¿Qué está colocando Jesús en su lugar? Y Juan desea que veamos algo más profundo. Notemos que es tiempo de la Pascua. Y Juan ya nos ha dicho que Jesús es el Cordero Pascual de Dios. Ahora Jesús va a Jerusalén. Y va a Jerusalén precisamente en el tiempo que se celebra el rescate de la esclavitud. Precisamente cuando se celebra que Dios se acordó de su pueblo y decidió redimirlos. Juan quiere que entendamos que lo que Jesús hizo en el templo no solo transforma y da un nuevo significado al templo, sino establece las bases para una transformación y un nuevo significado de la Pascua. El significado más profundo que comienza a desarrollarse aquí tiene que ver con la propia identidad y el destino de Jesús. Cuando los judíos le preguntan quién se cree que es y le exigen una señal que explique sus acciones, Jesús responde de manera enigmática hablando de su muerte y resurrección. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos escuchan estas palabras de Jesús y piensan que está hablando del edificio que tienen frente a ellos, y para ellos eso es absurdo. 46 años de trabajo, miles de obreros, miles de materiales, décadas de esfuerzo. ¿Y tú lo levantarás en 3 días? Afortunadamente nosotros tenemos la revelación completa. Jesús no estaba hablando del templo frente a ellos, estaba hablando de sí mismo. Con su respuesta enigmática, Jesús está anunciando que por medio de su muerte y resurrección, el templo encuentra su cumplimiento en él. El Hijo de Dios es la realidad a la cual el templo siempre había apuntado. Jesús es la realidad a la cual el templo había apuntado. La respuesta real de Jesús es que Él es el verdadero templo. Él es la palabra hecha carne. Él es el lugar donde la gloria de Dios ha escogido habitar. Él es el verdadero lugar donde cielo y tierra se entrelazan. Jesús es la realidad a la que el templo frente a ellos siempre apuntó. Y si han notado, he describido el templo como el lugar donde el cielo y la tierra se entrelazan. Y ahora escuchen las palabras de Jesús a Felipe y Natanael un capítulo antes. Y les dice Jesús que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Jesús está tomando la imagen de la escalera de Jacob y está diciendo: yo soy ese lugar de encuentro. Yo soy el punto de conexión. Yo soy la verdadera escalera y yo soy el verdadero templo. Jesús está diciendo que el lugar donde Dios y los hombres vuelven a encontrarse no es un edificio, es una persona. Lo revolucionario de las palabras de Jesús es que no está ofreciendo una nueva versión del templo, no está improvisando algo nuevo, está revelando el propósito para el cual el tabernáculo y el templo existieron desde el principio. Desde el comienzo, el plan de Dios era habitar con su pueblo. Y ahora ese propósito se cumple plenamente en Cristo. Pero Juan no quiere que esta verdad se quede solamente en un plano teológico o en un plano conceptual. Como comentamos al inicio, cada señal y cada afirmación de Jesús obligan a las personas a tomar una decisión. A tomar una decisión acerca de quién creen que Él es. Y esta decisión o esta pregunta nos alcanza también a nosotros. En los versículos finales del capítulo, versículo 23 al 25, se nos muestra precisamente esto. Dice el versículo 23, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús
en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Y lo voy a leer de nuevo. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. ¿Y qué significa para nosotros que Jesús sea quien él dice ser? ¿Qué significa para nosotros que Jesús sea el verdadero templo? Y estos versículos nos dejan con un extraño sabor de boca, o a mí personalmente me dejan con un extraño sabor de boca. ¿Acaso no era esto todo el objetivo? ¿Que la gente creyera? Se está logrando. Muchos creyeron en él. ¿Y no es esto justo el propósito que Juan mismo nos dice al final de su evangelio, que escribió todo para que crean que Jesús es el Cristo? Y aquí parece que está sucediendo. Sin embargo, tiene un tono desconcertante. La respuesta no tiene que ser tan enigmática como la que Jesús dio a los judíos. Jesús veía más allá de las apariencias, más allá del entusiasmo, de la emoción del momento. Jesús conocía el corazón de cada uno. El problema nunca fue que hubiera un templo. De hecho, el relato bíblico no hace ninguna alusión de ese tipo. De hecho, Dios mismo da los planos para levantar un tabernáculo. El problema era el corazón de cada uno de los que acudían a ese templo. Y Jesús lo sabía. El problema es el corazón de cada uno de los que acudimos a ese templo. Jesús lo sabe. Es por eso que necesitamos a aquel que es el verdadero punto de encuentro. Aquel que es el verdadero lugar donde cielo y tierra se entrelazan. Jesús continuamente comunicaba que el reino de Dios se ha acercado. Y efectivamente él mismo era ese punto de acercamiento. Necesitamos más que activismo ministerial, necesitamos más que mero conocimiento bíblico, necesitamos más que nuestras capacidades o nuestras buenas ideas. Necesitamos acercarnos a ese punto de reunión y encontrarnos con nuestro Creador. Necesitamos a Cristo. El mensaje del Evangelio es ese, que por medio de Cristo ya no hay separación con el Padre. Dios no está dentro de una estructura, escondido al acceso solo de algunos cuantos. El velo se ha rasgado y ahora podemos acercarnos confiadamente a Dios. Creo que a la mayoría de nosotros no nos gusta identificarnos con los judíos del relato. Al final solemos verlos como los malos de la historia, los malos de la película. Pero quizás sí podemos identificarnos con lo que sucede en su interior, con las emociones, las dudas y la incertidumbre que pudieron experimentar. ¿Qué ocurre en nuestro corazón? ¿Qué ocurre en tu corazón cuando aquello que creíamos seguro, estable, indispensable, comienza a tambalearse? ¿Cómo reaccionamos cuando Jesús empieza a derribar estructuras en las que hemos aprendido a confiar? ¿Qué pasa en nuestra mente y en nuestro interior cuando Jesús está botando una pared que no queríamos botar? Es fácil confiar cuando Jesús está construyendo lo que nosotros queremos construir. Pero cuando toca mi familia, mi salud,
mi trabajo, mi estabilidad, mis planes o incluso mis sueños más profundos, entonces la cuestión se vuelve mucho más personal. ¿Seguiremos confiando en Él? ¿Seremos capaces de confiar en Él? ¿O intentaremos detener aquello que Jesús está haciendo? No, Jesús, tranquilo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo así que mi trabajo? ¿Cómo así que mi estabilidad? ¿Cómo así que esta enfermedad? Si yo me dedico a servirte, colaboro en esto, colaboro en aquello, tengo tantos años de estar en la iglesia, me porto bien, ¿qué estás haciendo? ¿Seguiremos confiando en Él o intentaremos detener aquello que Jesús está haciendo? Y creo que Juan quiere dejarnos precisamente con esa tensión. Al igual que los judíos del primer siglo, las afirmaciones de Jesús, las señales que realizaba y las confrontaciones que provocaba, los obligaban a tomar una decisión que impactaría sus vidas hasta lo más profundo. Creo que Juan desea dejarnos esto. Nosotros no somos la excepción. Decimos creer en Él. Decimos creerle a Él. Pero ¿será que Jesús se fiaría de nosotros? ¿Será que Juan reescribiría estos pasajes para Centro Bíblico al Camino? ¿O se escucharían igual? Allá en zona 12, muchos creyeron en su nombre. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba de ellos, porque los conocía a todos. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia para cada uno de nosotros. Gracias porque nos amas de tal manera que decidiste dar la vida de tu Hijo Jesús en aquella cruz. Perdónanos si muchas veces hemos puesto algo en el trono que solo a ti te pertenece. Si muchas veces hemos confiado en nuestras capacidades, en la posición que tengo, en mi habilidad de resolver situaciones, en los recursos que me has dado. Y he sustituido tu lugar por el de estas cosas. Perdónanos también, perdóname también, cuando he querido poner un alto a lo que tú estás haciendo. Cuando he querido cuestionar y aunque estoy seguro que escuchas mis quejas, perdónanos si hemos querido reordenar lo que tú estás haciendo. Pero muchas gracias porque cada vez que botas una pared, cada vez que derribas algo, estás estableciendo el verdadero fundamento. No solo en aquel templo para aquellos judíos, sino para nuestra vida, para nuestra familia, para mi matrimonio, mi hogar, mis hijos. Gracias porque en tu infinito amor y misericordia vienes y destruyes estructuras. Y porque en tu infinito amor y misericordia estableces nuevas áreas, nuevo fundamento, te estableces tú. Y ayúdanos, Señor. Que no es algo que podamos hacer solos, no es algo agradable ver cómo una pared se derrumba. Pero es por medio de ti y tu Espíritu que podemos
No solo ver ese mensaje, esas buenas noticias de lo que tú estás haciendo y has llegado a hacer, sino que también nos das la capacidad de ir y proclamar y comunicar que ese es el camino correcto, que tú eres Dios, que tú eres Rey, y que tú eres ese verdadero templo, ese lugar donde nos podemos encontrar con Dios. Ayúdanos a estar cerca de ti, a llegar a ese punto de encuentro constantemente, porque solo ahí hallamos perdón y solo ahí hallamos fortaleza y solo ahí podemos hallar la esperanza. Es en tu muerte, en tu resurrección, en tu ejemplo, en tu vida, en tus palabras, en tus afirmaciones, donde podemos hallar esa esperanza, esa convicción y esa redención. Gracias, Padre. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.